Nuevo libro traducido, El proyector de realidad separada de Vadim Sayan. ¿Podemos cambiar el mundo o solamente la parte del mundo que nos toca vivir? ¿Qué significa realmente eso que Vadim Sayan llama realidad separada? Y sobre todo, ¿cómo dejar de reaccionar a la misma para empezar a proyectarla? En este video introductorio sobre el proyector de realidad separada, otro de los libros de la serie Transurfing Renovado, quiero compartir algunas ideas que me parecen fundamentales para entender su propuesta, tanto si ya lo leíste como si todavía no. ¿De qué trata realmente este libro? Si tuviera que resumir este libro en una sola frase, diría esto: no es un manual para cambiar la realidad, es un manual para recuperar tu atención. Porque la atención es aquello que termina determinando cuál realidad va gestionando. En otras palabras, este libro propone dejar de vivir reaccionando automáticamente a lo que sucede afuera y empezar a dirigir conscientemente la capa del mundo propia. Bueno, pero esto no sucede de un día para otro. Como Celan explica, mediante la idea del espejo dual, existe un retraso entre aquello que emitimos y aquello que finalmente vemos reflejado en nuestra realidad cotidiana. Pero, precisamente por eso, el trabajo consiste en sostener una dirección, en lugar de reaccionar constantemente a lo que aparece frente a nosotros. Veamos una curiosidad de la traducción. Mientras traducía este libro, me encontré con un detalle muy curioso. Celan utiliza dos palabras distintas que literalmente pueden traducirse como declaración. Sin embargo, al observar cómo las utiliza dentro del método, queda claro que cumplen dos funciones diferentes. Una hace referencia a las formas de pensamiento que describen los atributos de la diapositiva, o sea, aquello que queremos transmitir. La otra funciona como una confirmación del proceso, o constatación si somos más fieles a lo que dice el texto original. Esto es una manera de sostener mentalmente, de un apoyo para la mente, que el objetivo ya está siendo alcanzado. Por eso opté por traducir la primera como declaración, que ese es su significado literal, y la segunda como afirmación. Y esto no porque el diccionario las traduzca así, sino porque esta diferencia nos ayuda a comprender mejor el papel que cada una cumple dentro del sistema. Bueno, y yendo a lo práctico, ¿cómo conviene abordar este libro? No se trata de memorizar frases ni de repetir afirmaciones como un loro. Todo comienza con la visualización viva del objetivo, o sea, no una imagen estática, sino viéndose a uno mismo participando de esa realidad, donde ya se cumple el objetivo. A partir de ahí aparecen las formas de pensamiento que ayudan a mantener esa dirección elegida. Se enuncian, se proclaman, ya sea tanto como para uno mismo como en voz alta. Pero esto se hace con convicción, con ilusión. Luego viene la acción concreta. Avanzar mediante la misión, es decir, dar pasos reales hacia aquello que queremos construir. La misión es lo que damos y el objetivo es lo que recibimos. Y bueno, finalmente las afirmaciones sirven como una confirmación consciente del camino recorrido. Más que una técnica para controlar el mundo, este libro propone aprender a gestionar la realidad separada de cada uno, su capa del mundo. Porque claro, existe un mundo mundial, que es externo y objetivo, compartido por todos, sobre el cual no tenemos ningún control absoluto. Lo que sí podemos afirmar es que sí existe una capa del mundo que pertenece a cada uno, nuestra propia línea de vida. Y esa
es sobre la realidad donde sí podemos intervenir. Bueno, sí, en Hackeando el Sistema Tecnogénico, el desafío era recuperar la atención que el sistema bloqueaba constantemente. En este libro, El proyector de realidad separada, el autor Celan propone el siguiente paso: aprender a dirigir conscientemente esa atención para comenzar a proyectar la realidad que queremos vivir. Quizás la idea más importante de todo el libro sea esta: ser un transmisor no significa controlar la realidad. Significa dejar de vivir únicamente reaccionando a lo que sucede y empezar a participar conscientemente de la vida que queremos construir. Y para eso hacen falta dos cosas. La primera es recuperar la atención. O sea, dejar de estar completamente absorbidos por la pantalla externa, que es la realidad cotidiana, o por la pantalla interna, que son nuestros pensamientos, para volver al centro de la conciencia, donde me veo a mí mismo y veo la realidad al mismo tiempo. Lo contrario es caer en el sueño despierto inconsciente. Y la segunda es mover los pies, porque repetir únicamente formas de pensamiento representa solo la mitad del trabajo. La otra mitad consiste en avanzar mediante la propia misión, llevando esa dirección al plano de la acción. Lo contrario de esto es la metafísica del sofá. Y bueno, como decimos al final de cada video, si querés leer el libro completo, lo tenés narrado en el canal. Y también está dentro de la lista de reproducción Transurfing y Renovado.